Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Julián Salazar y soy profesor adjunto de la Cátedra de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Voy a estar en este año 2024 a cargo del turno tarde de la materia Prehistoria y Arqueología, y esta es una breve presentación en mi canal que voy a utilizar para subir algunas cosas, para recomendarles algunos documentales o material audiovisual complementario de las clases. Y esta es una pequeña presentación a la materia, pero también lo que vamos a dar el martes 25 de marzo, en el cual vamos a tener el agrado de tener la primera clase de este semestre. Este semestre va a ser un semestre difícil, complicado. La educación pública, la ciencia, está viviendo momentos muy difíciles, eh, y todos los que somos parte de este sistema estamos luchando por nuestros derechos y también por el derecho de la gente que no está en este sistema a tener educación, a- y a que haya ciencia en nuestro país. Es por ello que va a ser un año complicado, va a ser un año en el cual va a haber distintas medidas de fuerza que van a complicar el dictado de la materia, pero la idea de la cátedra y al menos la idea personal mía es que esto no vaya en detrimento de lo que ustedes tienen que hacer como estudiantes, que no vaya en detrimento de su formación, ¿sí? Y que no vaya en detrimento de los contenidos que vamos a ver en la materia. Entonces vamos a ir tratando de buscar las maneras de ponernos de acuerdo, de conectarnos, de recuperar lo que perdamos del dictado normal, ¿sí? Y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que se complete el cronograma y ustedes puedan hacer las evaluaciones y podamos dar por acabado el ciclo a mitad de año como está estipulado, ¿sí? Como les decía, el martes que viene, el martes 25 de marzo, vamos a comenzar las clases de prehistoria y arqueología. En el turno tarde, que va a estar a mi cargo, vamos a tener clases los días martes en el aula 5 del pabellón Venezuela y los días jueves en el aula 3 del pabellón Venezuela. ¿Sí? Así que el martes 25 nos vamos a encontrar a las 18 horas en el pabellón Venezuela de Ciudad Universitaria en el aula 5. ¿Sí? Les quiero contar algunas cosas, cómo vamos a funcionar para que ustedes se puedan ir poniendo tono en nuestra materia. Nosotros, la materia de prehistoria y arqueología es la primera materia troncal que ustedes tienen en su carrera de licenciatura o profesorado en historia. Esta materia básicamente se orienta a darles un pantallazo de toda una gran parte de la historia humana desde la aparición de los primeros homínidos hace millones de años en África hasta la dispersión de esos humanos en todo el mundo, ¿sí? Es decir, el poblamiento de América, y ofrecerles un recorrido por la arqueología americana desde el poblamiento de este continente hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI, ¿sí? A América del Sur, ¿sí? Entonces vemos los principales desarrollos culturales que se vivieron en América, haciendo foco en dos áreas culturales principales, Mesoamérica y el área andina, con algunos casos puntuales de regiones más cercanas a las nuestras, como el noroeste argentino o las sierras centrales. Em, pero sobre todo también la idea es complementar este pantallazo de un gran periodo histórico con una aproximación de ustedes a lo que es la arqueología en sí, a cómo la arqueología construye el conocimiento, porque es una herramienta histórica importante, es decir, pensar las prácticas humanas, los distintos procesos sociales que vivió la humanidad y que vive la humanidad
desde la materialidad que esos procesos generan, es un aporte interesante y complementario y distinto a el enfoque clásico de la historia que ve lo que los humanos dejamos escrito sobre esos procesos o más al proceso etnográfico en el cual se tiene en cuenta lo que los humanos dicen sobre las cosas que hacen y los procesos que estructuran. Entonces, ese doble propósito es algo que vamos a tratar de ir trabajando todo el tiempo en nuestras clases, ¿sí? Es decir, una cosa es la cuestión del contenido, de, de los procesos evolutivos humanos, el proceso de poblamiento del mundo y el proceso de desarrollo social, histórico y político de las distintas formaciones culturales americanas. El otro es ver cómo en arqueología se produce el conocimiento sobre esos fenómenos, ¿sí? Que eso es una de las partes interesantes, cómo la materialidad se constituye en una fuente para el estudio social, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? La materia está dividida en teóricos y prácticos. Yo voy a estar a cargo de las clases teóricas. ¿Sí? Esas clases teóricas son en promedio de 18 o 20 el año, tienen dos partes, ¿sí? La parte 1, la primera parte, que se evalúa en el primer parcial, la segunda, por supuesto, se evalúa en el segundo parcial. ¿Sí? Y va a haber cuatro prácticos que ya los profes que están a cargo de los prácticos, los profes asistentes de la cátedra, van a explicarles en otro apartado. ¿Qué quiero que hagamos en los teóricos? Los teóricos quiero que tengamos distintas actividades. Quiero que las clases no se conviertan en un monólogo mío, sino que traten de ser un espacio en el cual nos encontramos y en el cual trabajamos para pensar los procesos que estamos enseñando y aprendiendo. ¿Cómo lo hacemos? En principio, cada teórico va a tener algún material previo en aula virtual para que ustedes puedan trabajar. Sobre todo ese material va a ser la bibliografía y, en segundo lugar, va a ser una ficha de teóricos, ¿sí? Cada teórico va a tener una ficha en la cual va a haber 4 o 5 preguntas y unos casilleros para que ustedes completen. La idea es que todos pueden ir siguiendo esa ficha. Cada teórico va a tener una ficha, o sea que al final del curso ustedes van a tener unas 18 o 20 fichas que van a ser como un gran resumen de toda la materia y les va a permitir estudiar tanto para los parciales como para los exámenes finales y es algo bastante importante que ustedes traten de hacer. Entonces, ya si ustedes están viendo este video, váyanse al aula virtual, vean la ficha del teórico 1 que vamos a trabajar el martes 25, la descargan, la copian en su cuaderno o la imprimen para poder llevar, ¿sí? a clase y poder trabajarla ahí. La idea es que, habiendo finalizado la clase, alguna o algún voluntario que la tenga bastante completa pueda subirla al foro de la unidad correspondiente y allí todos podamos hacer un intercambio. Yo pueda revisar la ficha y decirles qué me parece que está bien, qué me parece que está mal, qué complementaría, que eh, las compañeras y los compañeros de la cursada puedan hacer sugerencias y sobre todo preguntas que yo pueda responder. Esto es fundamental, que si nosotros vamos poniendo en común dudas, yo primero voy midiéndome a mí mismo qué estoy orientando bien, qué tengo que explicar mejor, qué cosas se están entendiendo, qué cosas no, y además esas dudas que son individuales pueden ser dudas compartidas y ustedes me ayudan a eh, poner en común respuestas. ¿Sí? Entonces, lo primero es que a mí me gustaría remarcarles es que traten de ir a los teóricos con la ficha y traten de trabajar. En segundo lugar, hay bibliografía sugerida y bibliografía obligatoria. Hay que tratar de ir a los teóricos en toda la universidad, ¿sí? En toda carrera universitaria, con la bibliografía leída. Yo sé que esto a veces es muy difícil, pero en la medida de lo posible traten de hacerlo porque el teórico es mucho más rico si eso ocurre. Entonces, para cada teórico hay bibliografía sugerida que ustedes tienen que ir tratando de leer anticipadamente. Entonces, si ustedes se acercan al teórico con la ficha para rellenar, pero además con la bibliografía leída, la participación del teórico va a ser mucho más importante.
Yo trabajo mucho con el aula virtual y me gusta que ustedes también trabajen ahí. Entonces, en la solapa de las clases teóricas de turno tarde, vamos a ir subiendo mucho material. Material para después de la clase, ya les dije, va a haber un foro donde ustedes tienen que ir subiendo las fichas, donde también pueden hacer consultas complementarias que no tengan nada que ver con las fichas. Pero yo además voy a tener ahí una serie de audiovisuales recomendados, ¿sí? Hay mucho material audiovisual de altísima calidad en la actualidad que tenemos que aprovechar. Yo a cada momento voy a hacer una sugerencia. Hay otros materiales que ustedes por ahí usan, ¿sí? A los cuales acceden. A mí me gustaría que en la medida de lo posible me lo comenten para que yo pueda pegar una mirada y recomendarles o hacer salvedades de algunos materiales. Casi como hay materiales muy buenos, hay otros materiales que no son tan buenos o están pensados para otro tipo de público que no es el universitario. Entonces, eso está bueno tener en cuenta. ¿Sí? ¿Qué cosa me gustaría adelantarles? Que ya les voy a contar después. Entonces, nosotros tenemos un cronograma de clases, ¿sí? Ese cronograma está en el programa de la materia, con lo cual le estoy introduciendo a un documento fundamental que es programa, ¿sí? El programa de la materia, de toda materia en la universidad, es el contrato entre ustedes y nosotros, guisado por la institución en la cual participamos, que define todo lo que hay que hacer en la cursada. ¿Qué cosas se necesitan entender? ¿Qué cosas hay que estudiar? ¿Cuáles son los puntos centrales de lo que hay que estudiar? Entonces, el programa lo tienen que estudiar. Si están viendo este video, ya tienen que estar leyendo el programa de estudio, pero además tienen que tenerlo siempre con ustedes, cuando cursan y sobre todo cuando estudian. Entonces, el programa de estudio es el fundamento. Les decía, ahí en ese programa tenemos un cronograma. Repito que este año va a ser difícil de cumplir tal cual como está, pero vamos a hacer lo posible que no se pierda nada de eso y porque se recupere de alguna manera si en alguna ocasión se ha perdido. Entonces, em, eso por ese lado, traten de ver el programa. En el cronograma ese van a tener algunas fechas importantes más que otras, ¿sí? Que tienen estipulado qué clase va a haber en cada fecha, pero además tienen sobre todo estipulado cuándo van a ser las evaluaciones. ¿Sí? Como les decía, nosotros tenemos dos parciales. El primer parcial va a ser el día jueves 2 de mayo. Ese parcial va a ser virtual. ¿Sí? Ustedes van a tener 24 horas para responder a las consignas en aula virtual. Y el segundo parcial va a ser ya a fines del semestre, el día 13 de junio, y ese parcial va a ser presencial. O sea, para ese parcial tienen que llegar con todo muy estudiado porque es un parcial ya con una exigencia más elevada que implica resolver las consignas en 2 horas sentado en un banco en la facu y no el mismo que trabajar tranquilo en la casa durante 24 horas. ¿Sí? Finalmente, bueno, hay un recuperatorio para algunos de los dos parciales en los que les haya ido mal y finalmente quienes promocionen rendirán un coloquio. Nosotros no tenemos promoción directa, sino que hay que rendir un pequeño coloquio y para quienes regularicen tendrán el examen final que se rinde en distintas fechas que ya iremos contándoles. ¿Sí? Bueno, em, en el programa de estudio también van a encontrar la bibliografía. ¿Sí? La bibliografía de nuestra materia es una bibliografía heterogénea, por ahí un poco distinta a toda la otra bibliografía que ustedes ven en historia. Entonces les recomendamos que la traten con cierto tiempo, que vayan trabajándola, haciendo materiales de estudio, resúmenes, esquemas, ¿sí? Para tener bien fresco ese material para rendir cuando sea necesario. ¿Sí? La bibliografía está toda subida en el aula virtual. ¿Sí? Tienen desglosado en teóricos y prácticos la bibliografía, pero hay un link que también lo voy a dejar acá abajo de este video, en el cual pueden encontrar toda la bibliografía compilada. Em, ese material ustedes lo pueden descargar y llevarlo a la fotocopiadora en la cual se sientan más cómodos, crean que lo hacen mejor, sea más barato, más rápido, lo que a ustedes les guste. Por otro lado,
nosotros la hemos dejado esta bibliografía en la fotocopiadora Copymax, en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes de la facultad y complementariamente hay una serie de becas que por ahí ya les van a comentar mejor las personas que están dedicadas a las becas, sobre todo de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, pero bueno, este año lamentablemente no hay tantísimas becas, así que el que necesite tiene que anoticiarse bien y gestionar con tiempo todo eso. ¿Sí? Pero entonces la bibliografía, se les aviso hoy, está disponible en la aula virtual completa, está en esas fotocopiadoras, ustedes paralelamente lo pueden llevar a cualquier fotocopiadora que ustedes quieran, pero ya no es más tema nuestro. Cada uno tiene que tener su bibliografía y tiene que tratar de estudiar para todas las instancias evaluativas, tanto prácticos como parciales, coloquios y exámenes regulares. ¿Sí? Dentro de la bibliografía, les quiero remarcar una cosa importante que es un librito, un material de un apunte de cátedra que se llama lineamientos. Este material nosotros lo hicimos con el resto del equipo de la cátedra y sirve como una ficha de estudio del contenido de prehistoria y arqueología. ¿Sí? Es sobre todo para orientarlos a ustedes, contarles, contextualizarles primero cuál es la importancia de cada tema que hemos viendo, focalizar en los ejes principales, presentarles algunas preguntas que nosotros podemos hacer en las evaluaciones. Entonces, este material es fundamental. Yo les recomiendo que cada vez que vayamos a empezar una unidad, ustedes lean el capítulo que corresponde a esa unidad y cada vez que vayan a estudiar para esos temas, también repasen ese capítulo. ¿Sí? Esto es fundamental y les va a ayudar mucho si ustedes lo tienen en cuenta. Así que les digo, lineamientos es uno de los materiales importantes para que ustedes aborden el material total de la materia. ¿Sí? Finalmente, les recomiendo que siempre estén actualizados en el aula virtual. En el aula virtual nosotros damos las comunicaciones, están los materiales, subimos las clases, subimos, como les decía, yo subo las fichas, está este tema del foro, que es importante, así que eso también véanlo. Y finalmente, el equipo de ayudantes de alumnos han armado un grupo de WhatsApp, el cual vamos a dar va a ser como un canal de información directa con el equipo de cátedra, ¿sí? Intermedia por los ayudantes. Así que está bueno que si pueden se sumen, si, sobre todo si están habituados a usar WhatsApp para comunicarse, porque puede servirles y puede sacarlos de dudas rápidamente, sobre todo en estas épocas donde, como les decía, va a haber como distintos incidentes a lo largo del cursado que por ahí va a requerir ponerse bien de acuerdo y rápidamente. Así que bueno, con esto no los detengo más. Espero que nos veamos el martes. Traten de asistir a clases. Sabemos que es difícil en este momento moverse a estación universitaria, pasar muchas horas en la facultad, pero traten de hacerlo, traten de ir, traten de hacer vida universitaria y traten de seguir enganchados a la cursada, ¿sí? Los esperamos y bueno, buen fin de semana.